Mis amadísimos hermanos, buenos días, gozosos en la esperanza. Dice la cita que teníamos en pantalla hace unos momentos, no sé si se la puedo ver otra vez. Señor, tú eres mi Dios, yo te alabo, te bendigo, porque has realizado tus planes admirables, fieles y seguros desde tiempos antiguos. El día de hoy, continuando con la temática del contentamiento, ¿por qué no habremos de estar contentos? ¿Por qué no habremos de estar felices si caminamos sobre esta tierra como hombres bendecidos, como hombres renacidos de nuevos, no de simiente corruptible, sino una incorruptible, hombres escogidos, mujeres escogidas desde antes de la fundación del mundo en Él, escogidos para habitar en la gloria con Él, gobernando con Jesucristo por esa gracia que nos fue derramada en Él? ¿Cómo, hermano, habremos de levantarnos tristes y apesadumbrados? Si las aves, en cuanto remonta el sol, inmediatamente empiezan su canto, empiezan a alabar a nuestro Creador, sobre todo en este tiempo hermoso, tiempo invernal, en el cual se levantan esas parvadas glorificando a nuestro Dios. ¿Cómo no habremos nosotros de ser igualmente a esa creación hermosa que Él ha diseñado, que Él ha creado, regocijándonos en Él, regocijándonos en sus maravillas, regocijándonos en sus obras? Nuestra temática en este día, subtitulada Modo de pensar, modo de pensar. ¿Por qué modo de pensar? Porque el modo de pensar determina nuestro actuar y nuestro caminar. Si nosotros caminamos como Cleofas rumbo a Emaús pensando que el Señor terminó allí toda su obra y que nos dejó inconclusos, es decir, que no culminó la obra, vamos a caminar entristecidos rumbo a Emaús o rumbo a nuestro trabajo, rumbo a nuestra ciudad, no sé, aquí en México por los bulevares, en Estados Unidos por los freeway, en otros lugares de América Latina por otros caminos reales, caminos rurales, igual que nosotros aquí en nuestra tierra sonorense. ¿Cómo habremos de caminar? Habremos de caminar dependiendo de nuestra manera de ver las cosas, de nuestra visión. En este caso, los discípulos caminaban entristecidos porque pensaban solamente en lo que ellos habían visto. Habían visto a un Señor morir en la cruz, pero no estaban pensando conforme la promesa que Dios les había dado, que Él se levantaría de entre los muertos y que nuevamente se encontraría con ellos, porque ellos estaban viendo solamente lo que sus ojos estaban viendo. Pero cuando vemos con los ojos de la fe, y los ojos de la fe ven más allá lo que está sucediendo, aunque nuestros ojos naturales no lo vean. Ellos veían una cruz, pero en tanto que el Señor era bajado, una gran victoria se estaba dando en esas regiones más etéreas, profundas, donde el Señor estaba tomando esa hueste de cautivos, exhibiéndola, tomando poder, arrebatando las llaves de la muerte y del Hades. Esa manera de pensar es la que determina la manera en cómo nos conducimos y cómo actuamos. Nos basamos nosotros en la primera epístola a Timoteo capítulo 6, verso 5, cuando nos dice que muchos se desviaron, suponiendo o pensando que la piedad es una manera de ganancia, una forma de ganancia. Por eso el apóstol Pablo, cuando ve este peligro, arrebata a Timoteo y le dice: no te vayas a esa manera de pensar, porque esa manera de pensar va a extraviar a muchos, así como extravió a otros y te puede extraviar también a ti. Entonces mantente en esta manera de pensar. Yo te quiero invitar al Salmo 118 para que veamos la manera de pensar de un salmista anónimo, desconocemos su nombre, pero más que el nombre, más que la persona, como es lo que debe ser en estos tiempos, no es mi persona, no es tu persona, no es quien lo dijo, sino es el mensaje que se transmite. Gracias a Dios que nosotros podemos estar unidos, pero lo importante no somos nosotros, o no es lo importante quién exponga, lo importante es el mensaje. Y si el mensaje es de la palabra, si el mensaje es de Dios, eso es lo más importante, porque buscamos no las personas, buscamos el mensaje del evangelio. Bien, este salmista, desconocido para nosotros, pero bien conocido por el Espíritu Santo, que nos impregna con este mensaje en el Salmo 118, si por favor usted se mantiene allí, en tanto que yo veo
El Salmo 1 de memoria, donde dice, bienaventurado, fíjese cómo inicia el Salmo primero. Bienaventurado el hombre que no anduvo en el consejo de los malos, dice la versión siríaca, ni se mantiene en la manera de pensar de los pecadores. La versión hebrea dice, no se detiene. Versión siríaca, la que usaron los primeros hermanos en la proliferación del evangelio por aquellas regiones, decía y dice de esa manera, no se mantiene en la manera de pensar de los pecadores. Quiere decir que siempre existe el peligro de irnos hacia otra manera de pensar, pero cuando nosotros nos conformamos a la manera de pensar del evangelio, entonces vamos a caminar en esa bienaventuranza de la cual nos habla el Salmo primero. Así inicia, bienaventurado el varón, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y precisamente este hermano, desconocido para nosotros en el Salmo 118, es el autor, pienso yo, del Salmo 119, que es una honra, un coronar de la palabra de Dios. Pero vayamos al Salmo 118. ¿Y cómo inicia? ¿Cómo iniciamos nuestro día? Contentos con nuestro Dios, en este espíritu de contentamiento, dando gracias a Dios, y así inicia él. Salmo 118, versión siríaca, leo yo, Peshita. Den gracias a Yahweh porque Él es bueno. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Si nosotros nos mantenemos en esta manera de pensar, el Señor es bueno. Y da el causal, porque sus misericordias son para siempre. Él reconoce, Dios es bueno, sus misericordias son para siempre. Así inicia este salmo. Pero después dice, diga ahora Israel. Diga ahora Israel. Es decir, la declaración con nuestra boca, producto de nuestro corazón, de que Dios es bueno y sus misericordias son para siempre. Hermano amado, hermana, cuando nosotros podemos mantenernos, fijémonos en las palabras, mantenernos, no solamente una manera de pensar, sino mantenernos en esa manera de pensar, vamos a tener una vida de contentamiento independientemente de la circunstancia que nos rodee. Si usted analiza los salmos del 111 hasta el 121, escritos por este salmista anónimo, viene David y luego continúa nuevamente él, a saber, creo que es el mismo, se va a dar cuenta que la circunstancia que le rodeó siempre fue una circunstancia complicada y difícil, pero aún en esa circunstancia él podía mantenerse en esa manera de pensar y tener contentamiento. El Señor es bueno, su misericordia es para siempre, por eso diga Israel, diga la casa de Aarón, digan los que reverencian al Señor, su misericordia es para siempre. Versículo 5, vamos a leer. En la angustia invoqué al Señor. En esa manera de pensar, en la angustia, ¿a quién me acojo? ¿A quién recurro? ¿En quién me refugio? ¿A quién voy? ¿Quién es mi roca? En mi angustia invoqué ¿quién? ¿A quién? Al Señor. Y la respuesta, Él me respondió. Cuando invocamos a nuestro Dios, Él nos responde. ¿Y qué sucede? Me saca a un lugar espacioso. Dice, me libró. Invoqué al Señor y Él me respondió y me sacó a un lugar amplio. Versículo 6, Yahweh es mi ayudador. No tendré temor. ¿Qué puede hacer el hombre? Cuando nosotros discrepamos de esta manera de pensar y pensamos que el hombre es capaz de perjudicar aquello que solo Dios guarda, como es el alma, como es nuestra vida, entonces entramos en el temor, pero Él se mantiene en la fortaleza y en la victoria porque no piensa como hombre, ni se deja llevar por los pensamientos de los hombres, sino se deja llevar por la ley del Señor y por quién es Dios. A pesar de lo que le rodee, Dios es su fuerza. Él es mi ayudador. ¿De qué tendré temor? Versículo 7 reafirma, Yahweh es mi ayudador, el Señor. Quizás usted diga Jehová, Yahweh, el Señor. El Señor es mi ayudador. Yo veré, hermosamente dice, mi victoria. Cuando nosotros estamos convencidos de que veremos la victoria en el nombre del Señor, podemos caminar contentos. ¿Por qué? Con una vida de contentamiento, en victoria, independientemente de lo que estemos viviendo o enfrentando.
El Señor es nuestra fuerza. Cuando tomamos al profeta Habacuc, aunque en la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque no sea yo el hombre multimillonario, como nos hablaba nuestro hermano Luciano ayer de Musk, o de Bezos, o de todos los hombres millonarios, aunque no tengamos, hermano, aunque no haya, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Así decía Habacuc. Esa manera de pensar, mantenernos en esa manera de pensar, porque la manera de pensar determina nuestras actitudes, determina nuestro caminar, determina el caminar como Cleofas entristecido o regresar alegre, victorioso, entusiasmado a decirle a otros, nuestro Señor ha resucitado. Vimos sus manos. Él es el Señor, está con nosotros. Mientras otros permanecen en una manera de pensar creyendo que Él no está, aquellos que le han visto, no solamente con los ojos de la fe, del corazón, sino realmente han palpado sus misericordias, pueden caminar en esta convicción que tiene el salmista. Yo veré mi victoria sobre los que me odian. No se encontraba en una circunstancia fácil, mas sin embargo se encontraba fortalecido, contento, porque sabía que Dios le respondería y que en medio de esa adversidad, Él, nuestro Dios, lo sacaría a un lugar espacioso. Ahora, otra manera de pensar. Es mejor confiar en Yahweh que confiar en el hombre. En la aflicción no te refugies en el hombre. No busques ayuda en un cuartito o con un sofá. Busca ayuda en aquel que puede responder y realmente sanar tu alma. Porque la psique, el alma, solamente puede sanar por aquel que la creó, que la formó. Y ese es nuestro Dios. Una psique humana atendiendo a otra psique humana, ¿a dónde va a llegar? Quizá un consejo, ciertamente, pero no a la profundidad de la sanidad que dará aquel que la ha formado. Mejor es confiar en Yahweh que confiar en el hombre. Es mejor confiar en Yahweh que confiar en el príncipe. El príncipe, la autoridad, primer ministro, rey, presidente, jefe de parlamento, tendrán poder. Pero no hay otro que tenga más poder sobre todas las cosas, que gobierne sobre la tierra, sobre los cielos, que nuestro Dios Todopoderoso. No es una manera de pensar ilusoria, no es una manera de pensar propia de una persona que nos hemos liberado o huido de esta realidad. No, hermano, nuestra realidad está bien centrada en que Jesucristo murió y resucitó, que Él está sentado a la diestra del Padre, que desde allá nos envía la ayuda, el oportuno socorro, y que tú y yo podemos llegar cada mañana o cada necesidad, cada noche, cada madrugada, en cualquier momento a encontrar esa ayuda oportuna. Mejor es confiar en Yahweh que confiar en el hombre. Me rodearon, versículo 11. Me rodearon, me asediaron, pero en el nombre de Yahweh los exterminé. No confía en Él, confía en el Señor. ¿Cuántas veces nos encontramos rodeados? Pero de pronto Dios, cuando invocamos su nombre, en el nombre de Jesucristo, aquello desaparece. Si solamente la presencia del Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, hacía huir a los demonios, la sombra de Pedro sanaba con esa llenura del Espíritu que tenía. Pablo igualmente, los delantales, los pañuelos, cuando llegó a aquella isla. Hermano, ese es el poder el cual Dios derrama sobre sus hijos, y ese poder es para hoy. Muchas veces caemos en el engaño de que eso fue para el principio. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Si nosotros no tenemos eso que Dios derramaba en el principio, habrá muchas razones, pero nunca dejaremos de buscar, de clamar para que esa llenura, ese poder del Espíritu Santo que irradió, inundó a los discípulos del principio, a la iglesia del principio, sea el mismo poder que hoy nos llene. Pero lo más importante fuera de ese poder, hermano amado, es la obediencia, es la obediencia. Buscamos el poder en los dones del Espíritu, buscamos el poder en las manifestaciones de milagros, buscamos el poder. Algunos piensan que la oración en lenguas, porque orar más en lenguas, eso les dará poder. El verdadero poder está en la obediencia. Ese es el verdadero poder. El verdadero poder que te hace dar un fruto de justicia para aquellos que hemos sido justificados por Él. Pero bueno, es un punto intermedio. Aquí el salmista está hablando de una manera de pensar en la cual se mantiene. Confía en Yahweh, Él es bueno.
es mejor confiar en nuestro Dios. Lo rodean, sin embargo, Él es fortalecido por el Señor. Gracias, amor mío, el reloj. Me rodearon como avispas. ¿Nunca te han rodeado las avispas? ¿Nunca te han rodeado las abejas? A mí sí, me han rodeado. ¿Y qué es lo que hago? Huyo, inmediatamente huí. Dice, pero se extinguieron como hojarasca, en el nombre de Yahweh las exterminé. Fui empujado con violencia para que cayera, pero Yahweh me ayudó. Versículo 13. ¿Por qué? Porque Yahweh es mi fuerza, mi canto, mi alabanza, y Él ha sido mi salvador. Voz de alabanza, dice la Escritura. Versículo 15. Voz de alabanza y de salvación hay en la morada de los justos. La diestra de Yahweh ha hecho proezas. La diestra de Yahweh me ha levantado. La diestra de Yahweh ha hecho portentos. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yahweh. Contaré las obras de Yahweh. Maravillosamente he sido hecho, maravillosamente he sido formado desde el vientre de mi madre. Aquel que nos formó maravillosamente, ¿acaso no habrá de mantenernos en esa misma victoria permanente? Hermoso, voz de alabanza y de salvación independientemente de lo que lo rodeaba. Voz de alabanza y de salvación de un Pablo hablando a Timoteo en lo que le rodeaba. En manos de Nerón, yendo ya hacia la parte final de su vida. Severamente, fíjese, versículo 18, y así coincide la mayoría de las versiones, por si usted tiene otra, severamente, me ha reprendido el Señor. Es decir, la disciplina de Yahweh. Pero en esa disciplina de Dios, él entendía, esa manera de pensar entendía que era para su bendición. No me he entregado a la muerte. Ábreme las puertas de justicia para que yo entre por ellas y dé gracias a Yahweh. Si usted analiza en casa este salmo hermoso, se va a dar cuenta cómo es un agradecimiento, es un reconocer, una manera de pensar en gratitud. A ti daré gracias porque me has respondido. Y en el versículo 22, sin que él hubiera imaginado que por el Espíritu Santo estaba hablando acerca de nuestro Señor, dice, la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la principal del edificio. Esto provino de la presencia de Yahweh. La versión hebrea dice, esto es obra del Señor. ¿De quién se tomó? De la roca eterna que era nuestro Dios. Esto lo hizo Yahweh. Por eso, este día que hizo Yahweh, vengan, saltemos de júbilo y alegrémonos en él. Y este es el día que hizo Yahweh. Ayer, hoy, el que sigue, es el día que hizo Yahweh. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Desde la casa del Señor les bendecimos. Desde la casa de Yahweh bendecí a este levita. Versículo 28, mi Dios eres tú, yo te alabaré, mi Dios eres tú y te glorificaré. Y termina de la misma manera que inicia el Salmo, den gracias a Yahweh porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y de la misma manera terminamos hoy nosotros en estos 18, 19 minutos que tenemos unidos en el Espíritu. De la manera que Él termina, den gracias a Yahweh porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Así es que, amado hermano, hermana, en este día, ven, gocémonos, alegrémonos en Él, porque hoy este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos regocijaremos en Él, contentos con lo que Dios nos permite vivir. Que el Señor te bendiga, te guarde. Oramos como siempre para finalizar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. Te damos gracias, Señor, porque aunque nos rodeen como avispas, Señor, sabemos que tú nos levantarás. Contentos, alegres, Señor, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto. Oh, Señor, que nos encontremos como David, con todos nuestros enemigos rendidos alrededor, en un palacio, Señor, o como Salomón, con todo, Señor, me regocijaré, porque en todo he aprendido, como decía tu siervo Pablo, el secreto tanto de estar saciado como de tener necesidad, porque todo lo podemos en ti que nos fortaleces. Gracias, Padre, gracias, porque tus misericordias son para siempre. Y como decía tu Hijo, Señor, ese salmista, diga ahora Israel, tus misericordias son para siempre. Así es que, amado hermano, digamos desde el fondo de nuestro corazón, Señor, tus misericordias son para siempre. Amén. Amén. Gracias, Señor.
Que el Señor te bendiga, te lleve, te guarde, tu salida y tu entrada. Hace unos días, o escasos 2 días, saludé a mi hermano Gonzalo. Pensé que era nuestro hermano Gonzalo Chacón. Es una hermana Jacqueline. A Jacqueline, si Dios quiere, le vamos a responder. Preguntó algo por allí. No es nuestra intención estar llegando a otras personas. Alimentar a la congregación es lo importante, pero el mensaje del Evangelio, si a todos como cuerpo de Cristo nos puede edificar, pues gloria a Dios. Somos hermanos en el cuerpo de Cristo. Nos gozamos en que nos podamos alimentar unos a otros con su palabra, porque su palabra no es la nuestra, ¿no? Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Seguimos orando por Oscar, el hijo de esta hermana en Perú. Que el Señor lo traiga a lo que ella quiere: salvación, sanidad, restauración. El Señor les bendiga, mis hermanos. Les dejamos. Dios los guarde, porque no terminamos.